Amén. Bendecimos a todos los hermanos que también nos siguen por las redes sociales. Queremos compartir algo que yo titulé, esta palabra la titulé así: una generación que no conoció a Dios. Pastor, resúmame el problema. Hay una generación que no conoce a Dios. Pastor, resúmame todos los problemas que tengo y todo. Una familia que no conoce a Dios. Pastor, resúmame los problemas de toda la iglesia de Chile. Hay una generación que no conoce a Dios. Porque si conociéramos a Dios, todo lo que creemos que son grandes enemigos delante de su presencia no existen. Todo lo que tú crees que son grandes problemas para ti no existen. Cuando tú ves la grandeza de Él, desaparece todo lo grande, lo fuerte. ¿Sabe? La mayoría dice, David se enfrentó al gran gigante. David ya tenía uno más grande. Todo lo que para el pueblo era susto y miedo, para David no. ¿Sabe por qué David podía pararse y decir, yo voy a ir contra ese incircunciso? Porque sabía que no era él el que lo iba a derrotar. ¿Y sabe por qué hoy en día la iglesia no puede decir, yo voy a ir contra mi problema y mis dificultades? Porque no sabe quién está con él. No conocen a Dios. Póngase en pie, mi hermano, Jueces 2:10. Yo quiero compartirles algo. Yo quiero que usted abra su corazón hoy. El libro de Jueces 2:10, mire lo que dice. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. O sea, murió esa generación. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que él había hecho por Israel. Tomen su asiento. Este simple versículo, mi hermano, yo quiero compartirles hoy algo que quiero que usted abra su corazón hoy día. Una de las cosas que yo me estoy creyendo el cuento, no con arrogancia ni con altivez, me estoy creyendo el cuento de que llevo conmigo la palabra del cielo. Fui llamado a predicar su palabra. Fui llamado a ver una generación distinta. Mire la palabra de Dios, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Está hablando de la generación que vio a Dios hacer grandes prodigios, señales y maravillas. Toda esa generación, mi hermano, toda una generación que vio a Dios moverse, que vio a Dios hacer grandes cosas, esa generación ya no estaba. Ya no existía. Y se parece a la realidad de hoy en día. Nuestros grandes avivadores ya no están. Los padres de la iglesia, los que trajeron avivamiento, ya no están. Los que Dios usó poderosamente, ya no están. ¿Y qué pasó, hermano? Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová. Mi hermano, yo tengo que decirles algo. Estamos viviendo todo este caos de la iglesia, todo este caos del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera, en algún momento, una generación se durmió. Una generación, mi hermano, se levantó y dejó de conocer a Dios. Porque el problema, mi hermano, no era que esa generación vio el Mar Rojo abrirse, vio el maná, vio la columna de fuego. No, el problema, mi hermano, que la próxima generación no tuvo un encuentro nuevo con Dios. Y lo que sucedió ahora es que simplemente se levantó una generación que no conoce a Dios. Hermano, dígame en qué posición estamos. Estamos en medio de una generación, todos nosotros, que ya no sabe ni siquiera lo que es avivamiento. Ya no sabe ni siquiera lo que es la unción. Ya no saben ni siquiera cómo caminar en victoria. Ya no saben cómo pelear contra el diablo y vencer las tentaciones. Estamos en una generación en ruina. El problema, ¿sabe cuál fue? Que no fue usted. Usted no fue la generación que perdió a Dios. Usted y yo heredamos ya esa falta de Dios con nosotros.
Si usted me pregunta, ¿fuimos la generación que perdimos a Dios? No. Dios se perdió otras generaciones anteriores. Es otra generación que perdió a Dios. El problema, ¿sabe cuál es? Es que nosotros estamos en una generación donde no nos pasaron la antorcha. No tuvimos conexión con los avivadores. Somos la generación que ahora simplemente estamos diciendo, ¿y por qué está el caos en la iglesia? ¿Y por qué está la ruina así como está? ¿Y por qué está la mortandad como está? ¿Y la tibieza como está? ¿El desaliento como está? La depresión en medio del pueblo, la opresión. Y es porque simplemente no recibimos la antorcha. O usted tuvo un padre espiritual que le enseñó todo lo que necesitaba para alcanzar su llamado y su propósito. Usted simplemente tomó esto y dijo, bueno, ¿y cómo es? ¿Qué es lo que sucedió? Se levantó una generación, otra generación que no conoce a Dios, y hoy en día, mi hermano, estamos viviendo esa realidad. Por eso, mi hermano, ahora hasta enseñarle el ABC a la iglesia, porque ya no sabemos no orar, ya no sabemos ayunar, ya no sabemos cómo conectarnos con Dios, ya no sabemos cómo quebrantar nuestro corazón, ya creemos que adoración son 3 canciones y eso es, y creemos que arrepentimiento es pasar al altar, llorar 3 minutos, y creemos que esos son los divinos principios. No, los perdimos. Y como los perdimos, ahora ya no sabemos cómo. Hermano, alrededor del mundo yo creo que hay una generación que dice, yo quiero avivarme, yo quiero despertar, pero no sé por qué y no sé cómo, porque no recibí la antorcha de mis padres, no recibí la antorcha de los avivadores, no recibí la antorcha de Hoover allí, el avivador de Valparaíso. Entonces hay una generación anterior a la nuestra que nunca concretó propósito y nunca nos dijo que fuimos llamados a hacer algo. Hermano, ¿quién se convirtió y apenas se convirtió dijo ya, tú tienes un llamado, tienes un ministerio, vamos a trabajar áreas de tu corazón, vamos a trabajar? No, creímos que el evangelio era asistir, venir los domingos, porque perdimos las verdades que antes nos identificaban. Esa es la realidad. La realidad que nadie nos pasó la antorcha para que nosotros consumáramos propósito. Y ahora, mi hermano, estamos en una generación que no logra consumar su propósito. Una generación que no logra tener intimidad profunda con Dios. Una generación, mi hermano, que no puede crecer en profundidad y en madurez espiritual. Una generación que no es enseñada. Esa es la realidad. Pastor, ¿por qué me ha costado espiritualmente? Porque no te dieron la antorcha. Pastor, ¿por qué he demorado tanto en avanzar en la fe? Es porque no recibiste la antorcha. No te la pasaron. No te dijeron, mira, lo primero que vamos a hacer esto, y acelerarían nuestro proceso. No nos pasaron la antorcha. No nos dieron a Dios. Ocurrió esto, que una generación después, esa generación se levantó y no conocía a Dios. Y cuando no conocía a Dios, dio lo que entendía. Por eso nos dieron tradición, nos dieron costumbre, nos dieron forma de vida, nos dieron pensamiento. Y ahora por eso le digo, es tanta la decadencia que ahora cualquiera es cristiano. Cualquiera que entró por esa puerta. No nos hablaron del nuevo nacimiento. Dios mío, ¿qué hicieron? Se durmieron. Fue una generación que no nos entregó la antorcha y se durmió. Y cuando mi hermano no se nos entregó la antorcha, el enemigo irrumpió en el santuario. Yo quiero que usted entienda que el evangelio no es tan costoso como usted cree. El evangelio no es tan duro como lo dicen. Es ausencia de la verdad de Dios y la comunión con el Espíritu Santo. No es que te cuesta porque te cuesta, no te dieron la antorcha. No te dijeron desde ahora en adelante te voy a enseñar la clave para que camines en victoria todos los días de tu vida. No la heredaste.
no la heredé. ¿Se comprende hasta ahí? Amén. Ahora, mi hermano, no fueron 1, 2, 3. La Biblia dice que hubo una generación. Fueran 2 o 3 que no nos pasaron la antorcha, ya. Pero una generación perdió a Dios. Y ese es el problema. El problema es que es una generación la que perdió a Dios. Ahora, si usted me dice que es una generación, es un grupo de personas nacidas aproximadamente en el mismo tiempo. ¿Sabía usted que Dios se mueve generacionalmente? Gloria a Dios, Dios puede levantar un avivador, pero nunca el diseño de Dios es levantar a uno. Él quiere levantar una generación. Porque Dios se mueve generacionalmente. Hemos visto, mi hermano, levantar 1, 2, 3 o 4. Pero también vamos a ver el levantamiento de una generación. Aleluya. ¿En qué proceso estamos, pastores? En el proceso, mi hermano, de comenzar una nueva generación que conozca a Dios. Una nueva generación que tome el evangelio verdaderamente. Una nueva generación que aprenda a orar y a encontrarse con Dios en el santuario. Una nueva generación que ya no saque información solamente de aquí, saque una revelación que lo transforme para siempre. Porque el caos fue en todo. Yo quiero que usted lo entienda, el caos fue en todo, afectó todo. Pero Dios es un Dios generacional. Entonces, ¿qué es una generación? Es un tipo de forma en particular de ser, con cierta referencia a una fe y a una visión heredada. Una generación, mi hermano, es algo que recibe influencia del anterior. O sea, si te dicen que ya Dios no se mueve, se están formando, esa generación antigua le está dando una información a la nueva. Si el evangelio es cansador, él le está entregando una generación, le está dando una antorcha apagada a la otra. Es un grupo de personas que no es uno, son varios. Es una multitud de gente que piensa de la misma manera. Por eso, mi hermano, hoy día parece que los que predican la verdad fueran los raros del lugar. Parece la iglesia que se están levantando y hablando de avivamiento, parecía que fueran las extrañas del grupo. Porque hay una generación que abandonó a Dios. Generaciones abandonaron a Dios. Amén. Gran parte de una persona con una forma particular de llevar, expresar su fe y su entendimiento de Dios, que afecta su vida, su tiempo y sus decisiones. Son una cantidad de personas, mi hermano, que en realidad entienden ciertas cosas de Dios y que eso afecta su vida, su familia, sus decisiones. O sea, toda una generación en forma personal que no aprendió a expresar bien su fe, a desarrollar su entendimiento, a que su vida y su fe afecte su diario vivir. Yo le voy a decir algo, mi hermano. Es verdad, es un caos, sí es un caos. Si usted me pregunta, veo un caos, sí es verdad. Pero tampoco soy el profeta del caos. Y yo creo que tampoco usted va a ser el profeta del caos. ¿Sabe qué? Hay muchas personas que le llaman y dicen, y yo he escuchado esto mucho tiempo donde dice, oh, tremendo mensaje. ¿Por qué? Porque dijeron que estaba mal la iglesia. Eso era el tremendo mensaje. Que decía que hay una iglesia dormida, una iglesia muerta. Tremendo mensaje eso, no. Tienen que volver los mensajes donde te digan cómo despertarte. Porque ya sabemos que estamos mal. Porque ya sabemos qué problema hay. Si ahora se tiene que levantar una generación que vuelva a decir, vamos al monte otra vez. Vamos a la presencia de Dios. Vamos a estar con Él. Y todo va a empezar a cambiar. Mire, quiero que pase a la siguiente.
La Biblia dice, estas son las generaciones de Noé. Para que usted sepa, usted no es el único que está viviendo en una circunstancia terrible. Noé también vivió bajo una generación malvada, perdida. Pero la Biblia dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y que dice, con Dios. ¿Qué dice? Con Dios caminó Noé. No sé si a usted le afecta que los demás no avancen. Pero tiene que llegar un Noé hoy día que diga, a mí no me importa si toda la iglesia está muerta, yo voy a vivir. A mí no me importa si nadie está orando, yo voy a orar. A mí no me importa si alguien esté leyendo la Biblia, yo voy a leer la Biblia porque yo quiero ser un Noé. Yo le estoy hablando a alguien que tiene que entender que el Dios del cielo no te va a justificar porque naciste en una generación impía. Porque simplemente hubo uno que Dios rayó toda una generación porque eran perdidos. Pero la Biblia dice que hubo un Noé que era un varón justo, que no le afectó su generación. No le afectó que todo el mundo era impío. No le afectó, porque él, ¿qué pasaba? Caminaba con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para usted? Una buena religión, que usted aprenda a caminar con Él. Hermano, ¿y sabe qué? Hoy en día la gente no entiende por qué tiene un nivel de lucha. ¿Sabe por qué usted tiene un nivel de lucha? ¿Sabe por qué a muchos de ustedes cuesta abrir brecha? ¿Sabe por qué despertarse espiritualmente es una guerra? Porque usted no está peleando solo por usted. Es una generación que abandonó a Dios y ahora usted está peleando por la suya y por la próxima. Porque cuando alguien abre un pozo, ¿usted cree que va a tomar él nomás? Yo le estoy diciendo que si usted puede abrir un pozo, usted le va a dar a beber a sus hijos. Le va a dar a beber a su hermano, a su hermana. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día? Lo que está sucediendo es que tú estás abriendo un pozo que no ha estado abierto por muchos años. Tú estás tratando de abrir un pozo que estuvo cerrado y el diablo lo cerró por mucho tiempo. Y lo que tú estás haciendo es abriendo para ti y para tu generación. Por eso, mi hermano, yo antes decía, ¡ay, qué cuesta esto! Cuando entendí que lo que yo estoy abriendo es un pozo que voy a tomar yo, pero va a tomar mi familia, va a tomar mis parientes, va a tomar mi iglesia, va a tomar mi ciudad, va a tomar mi país. No, hermano, ahí yo entendí, yo dije, lo que yo estoy peleando es por una generación. Yo no estoy peleando solamente por mí, yo estoy peleando por una generación. Yo quiero ser el Noé que en medio de sus generaciones, él y el Dios del cielo pueda decirle, él caminaba conmigo. Así que mi hermano, por eso le estoy diciendo, oye, ¿por qué cuesta? Porque tú estás rompiendo maldiciones que han seguido a tu familia durante 4, 5 y 6 generaciones. Y como no hubo una generación que entendiera sobre maldiciones, tú la estás peleando. Tú la estás peleando. Oye, ¿por qué cuesta avanzar? ¿Por qué? Porque en realidad tú estás peleando con lo que nadie ha peleado. ¿Sabe, hermano? Esta generación que se va a levantar le está costando, está siendo aprisionada, está siendo forzada. Y dice, estoy orando, pero no veo cambio. Estoy buscando a Dios, pero no siento nada. Es que lo que tú estás haciendo, estás peleando por tu generación. Porque hubo una generación anterior que abandonó a Dios, abandonó el llamado, abandonó el propósito. Y el Dios del cielo, cuando profetiza sobre nuestras vidas, profetiza sobre nuestras generaciones. ¿Sabían ustedes, mi hermano, que hay muchos niños hoy en día que están diciendo desde niños, yo voy a ser evangelista, yo voy a ser pastor? No sé por qué. ¿Sabe por qué? Porque el papá de ellos no tomó el llamado. Porque el papá de ellos se entretuvo en tanta cosa que Dios dijo, profeticé sobre ti que ibas a ser evangelista, pero como tú no me conociste, como naciste en una generación que no me conoció, y yo soy un Dios generacional, lo que no cumplo contigo, lo cumplo con tu hijo.
Dios le dijo a una generación, le dijo, van a entrar a la leche y a la miel. Y esa generación perdió a Dios en el camino. Dios dijo, no importa, los que tú menospreciaste, tus niños, los de pecho, a esos los voy a meter a la leche y a la miel. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo cumplo mi palabra. Y si yo dije que los iba a meter a la leche y de la miel, si tú no te metiste, si tú no apoderaste de eso, no te preocupes, tu hijo o tu nieto, pero yo soy un Dios generacional. Un Dios generacional. Por eso está peleando su batalla usted. Porque lo que está haciendo usted es meter a Dios hasta que llegue hasta lo último y hasta mis bisnietos. Que sean avivadores y no sean brujos. Que sean predicadores que ardan con el fuego y no sean predicadores muertos. Por eso usted tiene ese nivel de guerra. Cuando yo lo entendí, yo dije, con razón estamos peleando esta batalla. Porque empezamos a abrir pozos que nunca se iban abiertos. Empezamos a pelear por cosas que nunca se iban peleado. El diablo es generacional y Dios es generacional. Hay maldiciones generacionales. Hay bendiciones generacionales. Y Dios dice, cuando tú me conozcas, van a conocer también tus hijos mi presencia. Pero si tú me abandonas, ay, Dios también abandona. ¿Se da cuenta a sus hijos? Eso sale en la Biblia. Dios dice, si tú sigues mis caminos, yo bendeciré tu vida y tu casa. Pero si tú te apartas de mí, yo me apartaré de ti y de tu generación. Entonces es necesario que usted entienda esta palabra. Usted y yo estamos librando batallas generacionales porque Dios es un Dios generacional. Dios no modifica sus planes. ¿Sabe lo que hace? Espera a una generación para cumplirlo. Si Dios dijo avivamiento viene para Chile, esa palabra es eterna. El problema es que capaz tu nieto, tu bisnieto, si tú no te pones a cuenta, si tú no buscas a Dios, si tú no entiendes que es para ti, quizás tu nieto va a vivir lo que era para ti. Lo que Dios tenía para ti, si tú te descuidas, Dios dice, no importa, el nieto lo sigo, pero yo cumplo mi buena palabra en ellos. Por eso la gente hoy en día, cuántas profecías que nunca cayeron en el corazón correcto. ¿Cuántos ministros de fuego que podían estar en las calles evangelizando? ¿Cuántos pastores avivados? ¿Cuántos hombres y mujeres que nunca tomaron su llamado porque nunca le dieron una antorcha para que cumplieran su llamado y su propósito? Sentados ahora en los bancos de las iglesias, parte de una generación que no conoce a Dios. Parte de una generación que abandonó al Dios del cielo. Y Dios dice, no se preocupen, voy por sus nietos, voy por su hijo, pero mi buena palabra se va a cumplir. No sé si usted quiere que Dios cumpla con no sé quién para atrás, pero yo quiero que cumpla conmigo. Yo quiero que yo y mi casa, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa beberemos de la abundancia del Dios Todopoderoso. No, gracias Señor, pero yo quiero ser el primer avivador de mi casa. Yo quiero ser el primer avivador de mi familia. Y que Dios destape los pozos y que sea mi hermana y toda mi familia y gloria a Dios. Pero no quiero que la promesa salte a mi próxima generación. Es mía. Si otras generaciones no quisieron la presencia, allá ella. Pero tiene que volver la generación que ame a Dios, que ame su presencia. Una generación que diga, desde hoy empieza. Hermano, mis ojos han visto cómo hermano, hermana en el Señor están peleando una batalla. Y Dios siempre le ha dicho lo mismo. Estás peleando por tu casa. Es por tu casa. Es
es por tu casa. La guerra cuesta así, porque no estás peleando solo por ti, estás peleando por tu generación. Y simplemente por eso se necesita hombres valientes y mujeres valientes como Noé. Hombres y mujeres como David. La otra, hermano. Reconoce pues que Jehová es tu Dios. Que Jehová es tu Dios, es Dios, Dios fiel. Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te estoy diciendo que Él no actúa como nosotros. Hay gente que dice, hoy Dios tiene una misericordia enorme. No es por tu abuela. No es por ti, es por tu abuela. Hoy yo vivo la abundancia de Dios, mire. No es por ti, es porque alguna viejita, algún viejito caminó recto delante de Dios. Y Dios dice, tranquilo, tu generación yo la voy a bendecir. Cuando tú entiendes que tú puedes encadenar a tu generación o tú puedes liberar a tu generación, esto cobra un sentido diferente. Cuando tú entiendes que de ti está que la maldición siga, o de ti está que te pares enfrente y le digas, serpiente, no vas a seguir más mi generación. La guerra cobra otro sentido. Por eso, mi hermano, no se está buscando cristianos ahí que quieran y que simpaticen con el evangelio. Se está buscando una generación, y el Dios del cielo está buscando una generación donde Él quiera mostrar su pacto, su gracia, su misericordia. Porque una de las cosas, mi hermano, porque Él es fiel, porque Él es un Dios de pacto. ¿Sabe por qué es fiel? Porque Él pactó con Cristo a ser fiel contigo. Él pactó que si te humillares, Él iba a estar contigo y te iba a levantar y te iba a usar y iba a hacer grandes cosas contigo. Por eso, mi hermano, no le podemos quitar la gracia al que está allí, al que algún minuto estaba aquí y predicaba la palabra y pasó algo y cayó. ¿Sabe por qué? Porque hay pactos de Dios que a veces no entendemos. Y yo creo, mi hermano, que Dios va a levantar una generación que vuelva a conocer a Dios. Incluso va a buscar a esa generación que se cayó y la va a restaurar. Yo creo, mi hermano, que si en la iglesia no están los hombres y las mujeres de avivamiento, Dios va a buscar al borracho que cayó y que de alguna vez fue predicador y lo va a llenar con su Espíritu Santo. Le va a enseñar verdades divinas para que nunca más vuelva a caer. Porque eso es lo que tiene Dios. ¿Sabe cuál es? Una de las claves para que tú nunca caigas, que Dios necesita entregarte verdades primero. Pero nosotros, pentecostales, queremos sentimiento, emoción, experiencia. Pero Dios dice, no, mi reino funciona con leyes primero. Porque las leyes van a hacer que cuando te unja, nadie pueda detenerte. Porque vas a entender y yo te daré tal nivel de discernimiento que tú vas a entender las artimañas de la serpiente. Porque hubo una generación, mi hermano, que aunque vio fuego, vio presencia, vio nube, lo que no pudo meterse nunca en el corazón fueron las leyes. Porque esa generación de que vio el Mar Rojo, vio grandes cosas, pero nunca se le metieron las leyes de Dios. Pero cuando se te meten las leyes de Dios, se te meten los principios divinos, se te mete la manera de orar, la manera de tener comunión con Dios, la manera que esta escritura se te abra, tú tienes la llave de tu avivamiento. Porque no vives de experiencia, vive de verdades que ya entendiste y van a estar contigo para siempre. Gloria. Entonces esa generación, mi hermano, no pudo metérsele las leyes. Y por eso, mi hermano, si usted ve el libro de los jueces, en el versículo que estábamos leyendo, ¿sabe lo que ocurre? Siempre ocurre algo, una línea cíclica, como le podemos llamar. Había esclavitud, clamaban, había liberación y volvían a caer. ¿Cómo sé que hay una generación que dejó a Dios porque no puede mantenerse? Viven de pequeñas temporadas. Viven de momentos con Dios, pero después ¿qué pasa? Claman, están en esclavitud, viven liberación, clamor, liberación y vuelven a caer. Hoy día, mi hermano, esa generación hoy día pasa a los altares, llora un rato, pero van a volver a caer. Y no soy porque soy profeta y lo declare, no, es porque no han aprendido a conocer a Dios.
Por eso vemos a mi hermano hoy día creyentes emocionales que se animan los domingos, pero su fe no le va a durar toda una generación. Son los buenos proyectos, pero nunca concretan nada. Y Dios quiere una generación que consuma algo, mi hermano, que se llama propósito. Yo estoy aquí, mi hermano, porque yo quiero consumar propósito. Yo estoy aquí, quiero dejarme moldear por su espíritu, porque yo voy a hacer que consuma propósito. Sé que mis abuelos asistieron a la iglesia. Sé que mis tíos vivieron pequeñas experiencias, pero ¿dónde están ahora? ¿Dónde están los familiares? ¿Dónde están los que los sembraron en el evangelio? Hubo una generación que de alguna manera nunca nos ha entregado la antorcha. Y queremos volver a recuperarla. Yo quiero volver a tener esa antorcha otra vez. Yo quiero volver a tener la antorcha. Y Dios, mira lo que dice de David. Mire lo que dice de David. Por eso yo quiero que usted entienda que no tiene que ver solo con usted. Dice, a la verdad David, habiendo servido a su propia ¿qué? Generación según la voluntad de Dios. Mi hermano, usted y yo fuimos llamados para servir a nuestras generaciones. Y pregúnteme, ¿por qué será que yo necesito servir para la próxima generación? Porque si sirve para que solamente tú crezcas, la antorcha se volverá a apagar a la próxima. Si yo no sirvo para mi generación, lo que voy a hacer es que yo voy a andar en victoria, voy a descubrir la Biblia, voy a caminar en fe, pero después que muera yo o que muera usted, nadie más va a recibir la antorcha. Y es necesario, mi hermano, servir a nuestra generación. ¿Para qué? Para que una generación se vuelva a levantar. Voy a repetirlo, una generación se vuelva a levantar. Y Dios está eligiendo hoy día, está recorriendo la tierra buscando a los próximos que van a servir, no solo a ellos, a su familia, sino a su generación. Dios está buscando otro David hoy día. Yo no sé si hay alguien aquí que crea en fe, porque Dios está buscando un David que diga, Él me va a conocer, y no solo me va a conocer, va a servir, me va a servir, ¿para qué? Para que sirva, para que lleve mi verdad a las próximas generaciones. ¿Y meta qué? Porque ¿qué es lo extraordinario de servir a tu generación? ¿Sabes lo que es extraordinario? Que tú metes a una generación a la voluntad de Dios. Tú fuiste llamado, yo fui llamado a predicar, a enseñar. ¿Para qué? Para que toda una generación empiece a meterse a la voluntad de Dios. Porque usted cree que la voluntad de Dios era abandonarlo, dejarlo ahí escondido. No, la voluntad de Dios siempre fue caminar con su pueblo. Pero necesita hombres y mujeres que no importa si tú vas a servir a 20,000 en tu generación, a 50,000, a 1,000,000 o a 10, a lo que sea, pero que tú seas la persona que afecte su generación. Aquí no tiene que ver con simplemente yo y mi casa estamos bien. No. Aquí hay una generación en ruina y Dios está buscando a los David de este tiempo. Porque de que hay ruina, de que Sion está en ruina es verdad, de que sus muros cayeron y que la ciudad fue devastada es verdad. Pero ahora lo necesitamos los Nehemías, que no solo digan yo estoy en el palacio del rey y estoy súper bien, sino que los Nehemías que empiecen a decir yo voy a restaurar la ciudad de Dios que está en ruina. Yo voy a restaurar la ciudad de Dios que está en ruina. Señor, yo voy a ir a esa familia dividida, a esa familia que está a punto de separarse. Yo voy a ir. Señor, yo quiero que tú envíes a la gente que necesita conocer a Dios, que la envíes por esa puerta, porque como David vamos a servir para que esa persona conozca la voluntad de Dios para ella. Se necesitan hombres de guerra, se necesitan hombres valientes.
Alguien me dice, ¿en qué está la iglesia? ¿Saben qué está la iglesia? No puede superar sus problemas. Ellos podrán servir a una generación. No pueden superar su desánimo. No pueden superar el poder orar. No pueden superar los problemas espirituales y ahí están batallando. Podrán ser como David, que se levanten para servir a su generación. Si ese es el problema. Si usted le pregunta a la iglesia en qué está la iglesia, ellos no están pensando en servir a su generación. Es que tengo problemas. Es que no sé si Dios me ama. Es que no sé si el pastor no me saludó y yo estoy viendo y capaz y me cambio y voy. Y Dios dice, ¿dónde están los David? Que no solo caminen en el palacio como realeza, sino que le enseñen la voluntad de Dios a un mundo que está en ruina. Así estamos. No nos dieron la antorcha, entonces ¿qué pasa? Andamos perdidos, sin fuego, sin luz, chocando en las paredes como ciegos, dice Isaías. Entonces necesitamos, mi hermano, que usted aprenda, que usted se capacite, que yo me capacite, que yo busque a Dios, porque aquí está en juego no solo mi vida y la vida de mi familia, está en juego toda una generación. Toda una generación. Toda una generación de creyentes que pueden ser los próximos avivadores o los religiosos. Una cantidad de creyentes que pueden ser los hombres y las mujeres de intercesión o que puedan estar pelándose unos con otros. Está en juego muchas cosas, hermano, en este tiempo. Y es necesario que se levante la iglesia. Y es necesario que venga la restauración. Y es necesario que usted resuelva sus problemas, que Dios lo libere, que Dios trabaje en usted. ¿Para qué? Para que usted levante la antorcha y le diga a su generación, te la presto. Jehová me la dio en secreto. Jehová me la dio en el altar cuando estaba orando, cuando estaba llorando, cuando no sabía qué hacer. Jehová me dio una antorcha que no se ha apagado. Y ahora yo no solo la conseguí para mí, te la paso. Te la paso para que arda, te la paso para que no te cueste 20,000 años llegar a la voluntad de Dios, te la paso para que sea el próximo avivador, profeta, apóstol y hombre de Dios ungido. Y no tengas que demorarte 80 años, Dios mío. Hoy en día yo he visto generación que pastores toman su llamado a los 70, cuando ya no tienen fuerza. ¿Por qué no lo tomaron a los 25? Porque no le pasaron la antorcha antes. ¿Por qué, mi hermano, tiene que haber un descalabro, una caída y esperar a los últimos años de mi vida y entregarme a Cristo cuando somos una generación que puede llevar la antorcha de Dios en la tierra? La responsabilidad es suya. La responsabilidad de Dios es mía. Yo voy a pelear por mi generación. No voy a ser el profeta que solo vea destrucción. No voy a ver solo el profeta que se pare aquí y diga, la iglesia está mal, está tibia, está muerta espiritualmente, necesitamos. No. Necesitamos ministros, hombres de Dios, que reciban del secreto la antorcha y le digan a los próximos, así te vas a avivar. Busca a Dios de esta manera, porque el Dios del cielo se aparece. Busca la palabra de esta forma, porque la palabra se te va a revelar y Dios va a transformar tu corazón. Adora de esta manera, porque el Dios del cielo va a bajar. Alíñate a la voluntad de Dios y el mismo Dios va a decir, ahora te asigno tu llamado. Necesitamos esos hombres y esas mujeres que le digan, ven tú, ven. ¿Llevas cuánto tiempo en el evangelio? Tanto. ¿Cuál es tu llamado y tu propósito? No tengo idea. Muy bien, ven para acá. Porque yo recibí la antorcha para que te entender mi llamado y yo te la voy a dar a ti. Para que si tú eres humilde y caminas en la voluntad del Señor, Dios te la dé también. Ahora cumplir el llamado parece un enigma. ¿Cómo voy a cumplir mi llamado? ¿Y qué se hace para cumplir mi ministerio? Le doy un secreto.
Le doy un secreto que Dios me dijo así. Esto es. Se lo voy a decir a cualquiera que está aquí. La mayoría nunca va a cumplir su llamado personal. ¿Sabe por qué? Porque nunca ha cumplido el llamado general. El día que tú cumplas el llamado general, Dios inmediatamente, muy pronto, te trabaja de tal manera que tú recibes tu llamado especial. Y tu llamado general fue primero a evangelizar, a ser discípulo. Y tu llamado general simplemente fue a tener intimidad con Dios. Eso no es para cristianos especiales, es para creyentes. Cuando una persona empieza a hacer su llamado general, es inevitable que se pille con su llamado especial. Que Dios dice, yo te creé y te puse en la tierra para que sirva a tu generación en este ministerio. Pero mientras nosotros no veamos eso, mientras no entendamos la voluntad de Dios ni siquiera un poco, tan lejos vamos a andar que nunca vamos a andar el camino correcto. ¿Sabe lo que sucede, iglesia? Una cosa es que te pierdas un mes o 2 días. Y otra cosa es que la iglesia ande perdida 40 o 80 años. Yo siempre he dicho, si yo te pongo una venda en los ojos y te digo camina, y tú caminas 40 años, ¿dónde te voy a pillar? Es diferente que tú te hayas perdido un día, y te pillamos allí, en la salida de Temuco, y te decimos, ven para acá, en un día vuelves. Pero si tú andas perdido 40 años, ¿a dónde te tenemos que ir a buscar? Si nos perdimos aquí en el corazón, si perdimos a Dios en el corazón tantos años, ¿no será que Dios dice, voy a tener que empezar a trabajar y trabajar para que vuelvas a ser ese David que sirvió a su propia generación? Póngase en pie. Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos que escuchó a través de las redes sociales. Bendecimos la vida y le voy a pedir ahí. Fuiste llamado a levantarte para tu generación. Hermano, esta pelea es por generaciones. Esta batalla, mi hermano, y el diablo es duro y ataca con todo porque tú estás librándote a ti y estás librando tu generación. Y Dios está usando eso para formar los guerreros, los hombres y las mujeres de Dios, que van a ser indetenibles. Porque si te levantas en esta generación, donde parece que hablar de avivamiento fuera un enigma, estás vacunado contra todo. Si tú te levantas hoy día, estás vacunado contra todo. Porque mi hermano, levantarse en esta generación, cuando todos hablan de orar es aburrido, que tú te levantes y que tú tomes en serio la oración, está hablando de que Dios está haciendo algo contigo. No sé si sube un poco más la alabanza y la adoración. Bendecimos y en el nombre de Jesús declaramos esa palabra que Dios está levantando hombres y mujeres, una generación que busque su presencia.